Y le he puesto por título, no contamines tu vida. Diga conmigo, no contamines tu vida. Dígale a la persona que tiene a su lado, no contamines tu vida. Vamos a abrir juntos, por favor, la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés, capítulo 10, verso 1. Cuando lo tenga puede decir fuerte, gloria a Dios. Eclesiastés, capítulo 10, verso 1. Amén. Aleluya. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: las moscas muertas apestan y echan a perder el perfume. Pesa más una pequeña necedad que la sabiduría y la honra juntas. Vamos a leerlo ahora todos juntos a la cuenta de 3, por favor. 1, 2, 3. Las moscas muertas apestan y echan a perder el perfume. Pesa más una pequeña necedad que la sabiduría y la honra juntas. Déjeme decirle que hoy vivimos en un periodo de la historia de la humanidad en la que somos testigos de que la maldad se ha incrementado en gran manera, ¿cierto o no? La palabra del Señor se está cumpliendo día a día y hoy podemos darnos cuenta que esto es parte de nuestra realidad. Tan es así que hacia donde dirijamos la vista existe una oportunidad para pecar. Ya las personas no tienen que ir a sitios específicos o consultar materiales específicos para pecar. Realmente en esta generación el pecado está muy accesible a todas las personas, sin discriminar edad ni posición económica. Ahora bien, todos sabemos que el pecado es malo. ¿Está de acuerdo conmigo? Y no solamente eso, sino que el pecado esclaviza y nos aparta de Dios. La palabra del Señor dice que si algo hace división entre Dios y nosotros, son nuestros pecados. De ahí que día con día debemos reafirmar nuestro compromiso con el Señor a fin de buscar con toda determinación apartarnos del mal. Creo sinceramente que aun cuando la iglesia está atravesando por un periodo de adormecimiento espiritual, aún queda un remanente de hombres y mujeres valientes que no han doblado su rodilla ante el pecado. Un remanente que día con día se esfuerza por huir de la tentación y por resistir al diablo. Lo cierto es que aún con todo esto, pienso que la iglesia necesita prestar más atención a las fisuras que pudiera tener cada uno de nosotros en su corazón, ya que de alguna forma nos hemos preparado y de cierta manera hemos sido entrenados para decir no al pecado. Pero debemos de saber que hay formas sutiles en las cuales podemos comenzar a ceder de tal manera que si no nos cuidamos y controlamos lo que por muchas situaciones puede comenzar a gestarse en nuestra mente y corazón, terminaremos bajando la guardia sin darnos cuenta que de esta forma podemos también contaminar nuestra vida. Cuando hablamos sobre la contaminación de la mente y el corazón de una persona, hablamos de aquellos pensamientos y emociones no sanos, no puros, que solapamos y alimentamos en nuestra vida, los cuales comienzan a provocar inestabilidad en nuestro caminar con Cristo. Es decir, cuando una persona abre su mente y su corazón a actitudes, pensamientos y deseos no correctos, el terminar en una posición ajena a la voluntad de Dios es cuestión de qué tanto peso e importancia, así como cuánto tiempo permaneció ese sentir en nosotros. Nada se produce por generación espontánea en la vida espiritual. Si queremos que algo exista, eso que queremos que exista se debe cultivar. Por eso es bien cierto que tanto el amor como el odio existen porque alguien lo ha
cultivado. El amor, si no se cultiva, se muere. El odio, si no se cultivara, moriría. Pero generalmente es un pensamiento, es una emoción, es un sentimiento, es una actitud lo que refuerza nuestro sentir y hace que poco a poco comencemos a debilitarnos espiritualmente. Mientras más tiempo pase en tu mente un pensamiento no sano, una actitud no correcta, un deseo no adecuado, en ese mismo periodo se irá fortaleciendo dentro de ti. De ahí que si una persona cambia su actitud hacia ti o simplemente cambia su actitud hacia Cristo, no es porque algo de repente le sucedió, es porque algo le pudo haber sucedido y de acuerdo a cómo digirió la experiencia, alimentó el pensamiento y la emoción. Y esto con el paso del tiempo se fue convirtiendo en una fortaleza dentro del corazón. Escuche esto con atención. Si usted ha sido testigo de personas que poniendo sus manos en el arado han vuelto atrás, debe saber que esto no se debe a que en su compromiso inicial las personas que pusieron sus manos en el arado no hayan sido sinceros. Yo creo que toda persona que dice quiero servir a Cristo y quiero poner mis manos en el arado, entendiendo lo que esto implica, lo hace con sinceridad. La pregunta sería ¿por qué hay personas que poniendo su mano en el arado vuelven atrás? Y la respuesta que yo hoy quiero que visualicemos es que en muchas ocasiones el problema no es nuestra falta de sinceridad, el problema es que no hemos estado alerta a lo que el diablo a través de las experiencias y vivencias que tenemos comienza a sembrar en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Quiere usted un lugar donde encontrar un puñado de gente imperfecta? Vaya a cualquier iglesia. Por más golpes de pecho que la gente se pueda dar dentro de esas cuatro paredes, por más que les vea usted brincoteando de un lugar a otro, por más que los vea usted derramar lágrimas en el tiempo de adoración, yo creo que todos estamos en un proceso de perfeccionamiento. Y si realmente fuéramos lo suficientemente honestos con nosotros mismos, nos daríamos cuenta que cada uno de nosotros tiene áreas de oportunidad en las cuales debería estar trabajando en su vida. El problema es que estamos muy prestos para mirar hacia afuera, pero poco dispuestos para mirar hacia adentro. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? En este sentido, yo creo que aquellas personas que se han involucrado en el trabajo dentro de la iglesia han estado expuestos a diferentes experiencias, vivencias, comentarios, situaciones que de pronto les han decepcionado. Y conforme se van decepcionando, en lugar de procesar de la manera más rápida y correcta esa situación, le dan oportunidad al diablo para que él comience a sembrar pensamientos que de acuerdo con mi sentir, mi emoción, suenan congruentes. Y por este motivo es que les doy espacio, los acaricio, los apapacho, los alimento y poco a poco se comienzan a convertir en conceptos. Si lo explico de esta manera, alguien puede venir y hablarte mal de otra persona. Solo en la medida en la que tú alimentas dicho pensamiento, eso se convierte en un concepto en tu vida respecto de esa persona. Si tú no hubieras alimentado ese pensamiento, esa emoción, tú seguirías teniendo el mismo concepto acerca de esa persona, el concepto inicial que tenías. Pero debido a que hubo algo que de alguna manera cambió tu manera de pensar, tu manera de ver, y lo alimentaste, lo protegiste, lo cultivaste, ese pensamiento se convirtió en un concepto. Y cuando esos conceptos no nos fortalecen en cuanto a lo que Dios nos llamó a hacer, sino todo lo contrario, nos debilitan, nos apartan de la iglesia, nos alejan de nuestro ministerio, esas fortalezas comienzan a debilitarnos de dentro
hacia afuera. Y no estoy hablando de cuestiones pecaminosas, porque esa es la cuestión. Hemos sido entrenados, como ya mencioné, para decirle no al pecado. El punto es que estamos siendo tolerantes con aquellas cosas que están surgiendo de nuestro interior y la forma en la cual nosotros estamos asimilando las situaciones que vivimos y las circunstancias que enfrentamos, y fortalecemos dichos pensamientos con ideas, pensamientos, expresiones, situaciones que nos hacen generar conceptos que no necesariamente son ciertos. Y si eso comienza a alejarte de Dios, puedes estar completamente seguro que esto que estás alimentando no procede del Señor. Acompáñame a ver lo que dice Mateo capítulo 13. No pierda de vista el concepto de que las moscas muertas apestan y echan a perder el perfume, y que pesa más una pequeña necedad que la sabiduría y la honra juntas. Mateo capítulo 13. Y leemos a partir del verso 24. Cuando usted lo tenga, diga gloria a Dios. Mateo capítulo 13, verso 24. Podemos nosotros tener una mente semejante a el perfume del cual habla el predicador en Eclesiastés. Y una mosca muerta viene a ser un concepto equivocado que echa a perder todo lo bueno que pudiera haber en nosotros. A veces lo que estamos abrazando como pueblo de Dios son necedades. Usted le puede preguntar a un altísimo porcentaje de personas que han dejado de congregarse, que han dejado de buscar a Dios, que han dejado de servir en sus congregaciones, por qué lo hicieron, y le puedo garantizar que más del 50% abandonaron su posición dentro del cuerpo de Cristo por una necedad. No era algo que les afectara directamente. Era una situación que obedecía más bien a un sentimiento, a un sentir, a un pensar, y esto los sacó del proceso o del lugar, de la posición donde Dios les quería tener. Y esa es la realidad que la iglesia está enfrentando hoy día. Hoy la iglesia se debilita a sí misma cuando abraza la necedad. Y a veces lo único que el diablo necesita hacer, amado hermano, es sembrar una semilla de inconformidad en nosotros e irse. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es tierra fértil. Una semilla va a germinar de acuerdo a la tierra o al campo que le ofrezcamos. Si nosotros no le ofreciéramos una tierra fértil al chisme, a la murmuración, a la decepción, todas esas semillas no podrían germinar en nosotros. Pero ¿por qué hay tanta gente decepcionada que se ha salido de sus congregaciones, que ha abandonado sus ministerios o que tiene querellas con otros cristianos? ¿Por qué? Pues porque tenemos conceptos equivocados, ideas equivocadas. Y eso, nos guste o no, poco a poco nos va a ir robando y mermará nuestro avance en Cristo Jesús. Así que el verso 24 de Mateo capítulo 13 nos narra una parábola, y esta es conocida como la parábola de la mala hierba. Y dice la palabra del Señor así: Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró, lea conmigo, buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo, les respondió. Le preguntaron los siervos: ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? No, les contestó. No sea que al arrancar la mala hierba arranquen con ella el trigo. Hasta ahí.
Es muy interesante lo que la palabra de Dios nos está mostrando. Y en la aplicación práctica a la enseñanza de hoy, debemos de saber que cada corazón, que cada mente es un terreno fértil para aquello que nosotros dispongamos cultivar y proteger. Si tú estás dispuesto a vivir siendo reo de tus emociones, ten cuidado, porque muchas cosas que cultives y permitas que crezcan en tu vida como conceptos pudieran terminar alejándote de lo que realmente en un principio buscabas. Si nosotros estamos conscientes de lo que anhelamos y lo que buscamos es vivir dentro de la voluntad del Señor y hacer su obra, créame que muchas semillas que el diablo estará lanzando sobre tu vida en el desarrollo de ese proceso no germinarán, porque tienes claro hacia dónde te diriges y qué es lo que quieres. El corazón de un hombre se vuelve potencialmente deseable para diferentes tipos de situaciones que Satanás quiere sembrar en nosotros a fin de destruirnos. Por eso necesitamos tener mucho cuidado en aquello que estamos permitiendo que nuestro corazón, que nuestra mente crezca. Consideremos lo siguiente. Hoy día existen cristianos que son muy cuidadosos y radicales con el pecado, pero lamentablemente son permisivos y tolerantes con aquellas cosas inherentes a sus sentimientos, pensamientos, actitudes y conductas no abiertamente pecaminosas. Aquí vamos a tratar un aspecto muy importante de aquellas cosas que pueden contaminar nuestra vida y que inicialmente no son pecado. Reitero y subrayo, inicialmente no son pecado, pero tienen la capacidad de contaminar nuestra vida. Y el problema es cuando nosotros no le ponemos un hasta aquí a aquellos sentimientos, pensamientos, actitudes y conductas que no son correctas, pero que abiertamente no son pecaminosas. Estamos bien acostumbrados a ponerle un hasta aquí al pecado, a decirle no al pecado. Huimos de la tentación, resistimos al diablo, muy bien. Pero ¿qué pasa con aquellas cosas que se están generando dentro de mí? Lamentablemente muchos de nosotros nos hemos vuelto permisivos y tolerantes con pensamientos que, aunque no son pecaminosos, no son sanos. Nos hemos vuelto permisivos y tolerantes con sentimientos que, aunque no son pecaminosos, no nos edifican. Nos hemos vuelto permisivos y tolerantes con actitudes, conductas que, aunque no son abiertamente pecaminosas, no nos permiten reflejar a Cristo. Vamos a hablar de ellas más adelante, pero vamos a trabajar un poco sobre el pasaje de Primera de Juan capítulo 5. Acompáñeme allá, primera epístola del apóstol Juan. Este es un pasaje muy interesante, dado que pudiera ofrecernos una contradicción. Recuerde que dentro de toda contradicción bíblica siempre habrá una revelación espiritual. Amén. Entonces, en Primera de Juan, capítulo 5, versos 16 al 17, la palabra de Dios dice de la siguiente manera. ¿Lo tiene? Dice la Escritura así: si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que sí lleva a la muerte, y en ese caso no digo que se ore por él. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. ¿Qué estás diciendo, Juan? Porque de acuerdo a la epístola del apóstol Santiago, el apóstol Santiago dice que toda transgresión de la ley es pecado. Pablo lo expresa de esta manera:
que la paga del pecado es muerte. Y Juan me está diciendo que toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. O sea, ¿de qué se trata? Pareciera contradictorio, pero en realidad no hay contradicción alguna. Lo que sucede es que la palabra de Dios nos quiere ampliar el entendimiento acerca de la naturaleza del pecado y sus efectos en la vida del hombre, y cómo es que a través de la maldad podemos quedar cautivos y sujetos a la esclavitud del pecado. Si yo le permito a la maldad contaminar mi vida, el pecado aflorará, se manifestará en mí y entonces yo me volveré reo del pecado. Pero hay maldad que no necesariamente puede catalogarse o debería catalogarse como pecado merecedor de la muerte. Y a ese tipo de maldad es lo que hemos estado mencionando como aquellas actitudes, pensamientos, sentimientos y formas de conducta que, aunque abiertamente no son pecado, no son correctas. Y ese es el punto. Dice el apóstol Juan: si tú ves a alguien que está manifestando en su vida una actitud no correcta, ora por esa persona y Dios le dará vida. ¿Cuántas veces estamos teniendo dentro del cuerpo de Cristo actitudes no sanas? No son abiertamente un pecado. Un ejemplo muy sencillo que tal vez le parezca común. Yo estoy despachando en la caja de la elaboración de alimentos y le pregunto a usted que va de salida: hermano, ¿va a consumir talento? Y usted voltea y dice: no, gracias. Y se voltea. ¿Lo que hizo usted fue pecaminoso? ¿Merece la muerte? No, pero no fue sano la manera en la cual usted lo hizo. No fue espiritual, no fue santo, no fue digno de reflejar el carácter y la naturaleza de Jesús. Otro ejemplo: voy a la librería y se están tardando en producir los discos. Bueno, hermana, ¿me va a dar mi predicación sí o no? Porque si no me la va a dar, mire, se la dejo pagada y vengo la semana que entra. Con esa actitud, ¿estoy pecando? Realmente no. Pero mi actitud deja mucho que desear en razón de si estoy reflejando o no a Cristo Jesús. Eso es a lo que se refiere Juan. Esos son los pecados que no merecen la muerte. ¿Por qué? Porque aunque toda maldad es pecado, hay pecados, y dice textualmente la Escritura, que no merecen la muerte. ¿Por qué razón? Porque son inherentes a cuestiones que reflejan nuestra carencia en cuanto al gobierno de Dios en nosotros. Nuestras emociones necesitan ser gobernadas por Cristo, lo mismo que nuestros pensamientos, para que entonces podamos gobernar nuestras actitudes y tener control sobre nuestras acciones. El problema en muchos creyentes es que son muy pequeños en Cristo aún. Es decir, aún son muy inmaduros como para considerar que en cualquier situación que nosotros nos vemos o nos desenvolvemos, deberíamos aspirar a reflejar a Cristo. ¿Cuáles son las actitudes que estamos manifestando o mostrando en nuestras relaciones cotidianas, en nuestro hogar, con nuestros jefes, con nuestros empleados, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo? Sí, yo entiendo que a veces puedes estar cansado. Sí, yo entiendo que puedes estar estresado. Sí, yo entiendo que de pronto vamos a experimentar ciertos grados de presión, ciertos grados de molestia, ciertos grados de decepción que puedan aflorar lo peor de nosotros. Pero no es justificación
para no ser luz en el lugar donde Cristo nos ha colocado. ¿Comprende? No es una cuestión que me condene, pero sí es una situación que de no atender puede arrastrarme a una condición que se convierte en un lastre en mi vida espiritual. ¿Le quedó claro el pasaje? Entonces, hay situaciones en nosotros que deben de presentarse delante de Dios para que Cristo automáticamente nos justifique. La palabra de Dios dice que cuando actuamos sin manifestar el amor de Dios para con los demás, estamos pecando. Y entra ese pecado, esa actitud, dentro de este parámetro del cual Juan habla. Entonces es bien importantísimo que nosotros nos demos cuenta que si yo me estoy topando con una situación en la cual la persona con la cual estoy interactuando o con la que de alguna forma me relacioné expresa una forma de actuar que se aleja de lo que Cristo nos llamó a hacer, basta con que yo ore por esa persona, escuche bien lo que voy a decir, para que Dios le dé vida. No dice Dios le perdone, dice Dios le dé vida. ¿Qué significa? Que hay un lastre de muerte rondándole. Y cuando nosotros oramos por esa persona que anda regularmente de mal humor, por esa persona que anda regularmente sembrando discordia entre los hermanos, de forma inconsciente, porque créame, hay personas que de forma inconsciente lo están haciendo. No todas las personas, en ellas está presente la iniquidad. Puede estar presente, pero en otras actitudes o en otras conductas, en otras direcciones. Pero hay personas que están teniendo actitudes no correctas sin darse cuenta. A estas dice el apóstol Juan: ora y Dios le dará vida. Pero dice algo bien interesante. Dice: me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que sí lleva a la muerte, y en este caso no digo que se ore por él. Punto interesante. Juan dice, hay un pecado que sí lleva a la muerte, y mi consejo es que no intercedan a favor de esa persona, porque Dios no los va a escuchar. Lo que necesitan hacer es cambiar la estrategia. En algún momento se los expliqué: quien está en autoridad en una vida es la persona más indicada para poder ejecutar o decretar un trato divino. En este caso, las personas más autorizadas en el orden jerárquico de la familia es que el cónyuge ore por su cónyuge y los padres oren por los hijos. Esa es la línea directa en la que se expresa la jerarquía de la organización de una familia. A veces le decimos al pastor: pastor, usted ore por mis hijos. Pero si yo no pongo orden dentro de mi casa, puedo tener al pastor de rodillas todo el día. El problema es que yo, autoridad, no estoy fungiendo como tal al interior de mi esfera donde Dios me ha colocado para gobernar. ¿Comprendemos? Entonces es interesante esto. Yo que estoy en autoridad, mi forma de orar no tiene que ver con Dios perdona sus pecados, Dios ten misericordia. Mi forma de orar tiene que cambiar y mi estrategia tiene que apuntar al hecho de que Dios trate con ese corazón. ¿Comprende? No voy a llevar a cabo o no voy a desempeñar una labor intercesora en el sentido de pedirle a Dios que ignore la maldad con la cual abiertamente se está desafiando su naturaleza. Pero lo que sí puedo hacer es pedirle a Dios que detenga su juicio para que Él pueda intervenir y tratar con los corazones. No estoy pidiendo castigo para nadie.
¿Comprende? Pero estoy pidiendo que Dios trate. ¿Cómo lo va a hacer? Él sabrá. Él conoce cómo puede tratar con cada uno de nosotros. Nadie nos conoce mejor que Dios. ¿Comprende? Entonces, esto es muy importante. Debemos de considerar en este contexto bíblico cómo es que hay situaciones que muchas veces, por no ser abiertamente pecaminosas, estamos tolerando, pero no significa que sean correctas. A veces solamente se nos ha mostrado que es el pecado y la santidad, pero dentro de ambos existe un matiz de conductas, actitudes, pensamientos y sentimientos que pudieran subcatalogarse entre correctos e incorrectos. Lo que estoy pensando no raya en lo pecaminoso, pero no es correcto. No deberías estarlo pensando. Lo que estoy sintiendo no raya en lo pecaminoso, pero no es sano. No deberías sentirlo. O no deberías de alimentarlo. Porque lo que no alimentas en ti se muere. Muchas veces el cristiano se encuentra con situaciones que ya tienen bastante tiempo de haber afectado de alguna manera su vida, pero no las logra superar. ¿Por qué? Porque las continúa alimentando. Y entonces nos encontramos con situaciones entre familia, entre hermanos en Cristo, en los cuales existen murallas, barreras. Oye, ¿y por qué no te relacionas con tal hermano? No, es que allá por los años 90, en el 2000 me ofendió. Oye, pero de eso ya prácticamente pasaron 20 años. Pues sí, pero hasta que no se arrepienta. ¿Comprende? A veces estamos añejando situaciones en nuestro corazón. Y es lo que deberíamos de proteger, nuestro corazón. Mi corazón es prioridad. Por eso necesito saber que debo proteger mi vida. No debo contaminar mi vida. Amén. Mire lo que dice Marcos. Marcos en el capítulo 7, verso 15 dice lo siguiente. Lo tenemos proyectado en la pantalla. Y dice la palabra del Señor así: nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Estaban cuestionando a Jesús del por qué Él no exhortaba o llamaba la atención a sus discípulos, porque ellos no cumplían con el rito de lavarse las manos antes de comer. Los discípulos andaban tal vez sin un lugar donde poderse lavar y así tomaban la comida y se le echaban a la boca y comenzaron a generar una disputa con Jesús porque sus discípulos no guardaban los rituales que la ley de Moisés exigía. Y Jesús los lleva un paso más adelante y les dice: nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Es decir, una persona en lo íntimo, en su esencia espiritual, no puede contaminarse por consumir alimentos sin lavarse las manos. Estamos diferenciando entre la naturaleza material y la naturaleza espiritual. Y es ahí donde entonces Jesús profundiza un poco más y les dice: más bien lo que sale de la persona es lo que la contamina. Ellos no están contaminados espiritualmente por comer con las manos sucias, pero ustedes con su manera de actuar y no controlada están exponiéndose a un punto que sí los está contaminando. Y esta es una situación que se vive comúnmente en el género humano. Y dentro de las iglesias más, porque estamos, como ya mencioné, entrenados a decirle no al pecado, pero solapamos aquellas cosas que no son pecaminosas, pero que no son correctas. Y entonces debemos de ser un poco más críticos, amados hermanos, y cuidar mejor la estabilidad de nuestra vida. Muchas veces no hemos guardado nuestra mente y corazón con la misma devoción con la que evitamos todo aquello que es malo. Sin embargo,
debemos recordar que la palabra de Dios nos insta constantemente a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y buscar tener la mente, es decir, el corazón de Cristo. Si yo estoy solapando pensamientos no sanos, ¿qué tanto se parecerá mi mente a la de Cristo? Si estoy entre pensamientos de rechazo, pensamientos de menosprecio, pensamientos que de alguna manera me distancian de aquellos a los cuales Dios me ha llamado a bendecir con mi vida, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Realmente estoy reflejando la mente o el corazón de Cristo? No debemos olvidar, amados hermanos, que un poco de levadura leuda toda la masa. Y esto aplica también a situaciones que experimentamos en lo íntimo, pero que claro, como no es público y no es pecaminoso, no lo consideramos grave. Se lo pongo en un ejemplo muy sencillo. La gente se rasga los vestidos cuando hay un caso de inmoralidad sexual al interior de la iglesia. Pero nadie dice nada cuando entre los hermanos no se hablan. Cuando le damos la vuelta al edificio para no saludar. ¿Se da cuenta? Y entonces tenemos una doble medida. Y eso es hipocresía. Esa es falsedad. Claro, como el pecado de inmoralidad sexual es un pecado que es público y de alguna manera escandaloso, entonces con toda avidez la iglesia lo condena. Pero ¿qué hay de aquellas cosas que no son abiertamente pecaminosas, pero que nos pueden colocar en una posición pecaminosa si nosotros no las controlamos en la mente y en el corazón? Porque el pecado tampoco surge por generación espontánea. El pecado es el resultado de un pensamiento y una emoción alimentada. Volvemos al caso bíblico, Adán y Eva. Eva está en el huerto y de pronto se le aparece la serpiente. Y la serpiente comienza a persuadirla con un argumento que comienza a tocar la mente de Eva. Y ese pensamiento se convierte en un deseo. Al final, después de la charla, Eva tiene un concepto equivocado porque abrió su oído a la voz incorrecta. Y ese es el problema dentro de la iglesia. A veces quisiéramos que la oración de Jesús en San Juan capítulo 15 se cumpliera en todas las iglesias. Padre, que sean uno. Pero pareciera que conforme más nos acercamos a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, más divididos estamos. Personas que trabajan en el mismo ministerio no se hablan. ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando con nosotros? Personas que asisten a la misma iglesia no se tragan. ¿Por qué? ¿Que acaso no todos fuimos comprados por la misma sangre? ¿No hemos sido todos bautizados en un mismo bautizo? ¿No participamos todos de un mismo espíritu? Pero no, la realidad es que somos humanos. Y al manifestar nuestra humanidad como parte de lo que consideramos nuestro derecho, dejamos de reflejar a Cristo. Muy interesante. Si usted presta atención a estas palabras, créame que el Espíritu Santo le va a revelar mucho más. La mente y el corazón de una persona están íntimamente relacionados con la forma en la cual una persona se desempeña en su andar con Cristo. Tú no puedes ir más rápido de lo que tus pensamientos y emociones te impulsan a ir en Cristo.
A veces queremos avanzar con Cristo, pero nuestros pensamientos y emociones son un lastre, no nos dejan avanzar. ¿Cómo voy a manifestar la realidad de que amo a Dios si no soy capaz de amar a mi hermano que veo? Pero claro, ya nos imaginamos estando sentados a la mesa con el Señor, compartiendo la copa con el Señor y pidiéndole que por favor al que nos cae mal lo siente hasta el otro lado. No, hermanos. Pablo lo expresa de esta forma y él dice: mientras hay entre ustedes celos, pleitos y divisiones, no puedo llamarles espirituales. No puedo decirles que están reflejando a Dios, porque tal vez el pleito sea justificado, tal vez el celo sea justificado, pero para eso tienes de Dios dominio propio, para que nada opaque la luz de Cristo en ti. El problema es que siento que tengo el derecho de expresar mi molestia, y tu derecho cancela el pacto que sellaste al decirle al Señor: soy tu esclavo. Un esclavo no tiene derechos. Pero como valoramos mucho nuestros derechos en razón de lo que sentimos, pensamos, creemos, entonces hacemos valer nuestro derecho, invalidando el hecho de que somos esclavos. Y que por la causa de Cristo yo debería priorizar mi avance en el Señor y no tener presente cómo me siento mientras avanzo. No eres de madera. Entiendo que sientes. Entiendo que hay cosas que te molestan. Esto es comprensible. Pero mientras que no hagamos morir lo terrenal en nosotros y prioricemos la causa del reino, seremos esos niños fluctuantes que un día avanzan, un fin de semana quieren más de Dios y el siguiente fin de semana se ausentan de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque alguien ya te vio feo, porque alguien te hizo un mal gesto, porque simplemente no te sientes bien. Considere que las ganas, la expectativa, la fe e incluso la resistencia ante la adversidad están directamente vinculadas con nuestra salud espiritual. Una persona que no está sana espiritualmente hablando no tiene ganas de buscar a Dios. Muchas personas salen de sus iglesias porque en sus iglesias ya no sienten ganas de buscar a Dios. Le aseguro que del 100% que presentó ese pretexto para dejar de congregarse, por lo menos el 95% no se volvieron a congregar. Y es que mis ganas, mi expectativa, mi fe y mi resistencia a la adversidad está directamente vinculado a qué tan saludable estoy en Cristo Jesús. Pero esa salud espiritual no procede de una experiencia superficial que yo tenga con Dios. Procede de un caminar con Cristo donde el carácter en mí me hace priorizar las cosas de Dios por encima de lo que siento, por encima de lo que veo, por encima de lo que percibo. N cantidad de veces su servidor ha tenido que separar sus impulsos personales de mis deberes ministeriales. Y eso me ha resultado en bendición. Porque si yo simplemente optara por lo que considero mi derecho, no sabe, tendría un monstruo aquí hablándole, si ya de por sí, pero peor. Así que tenemos que de tiempo en tiempo, es decir, diariamente ir a la cruz
¿Para qué? Para que ninguna situación que no es sana, que no es correcta, logre enseñorearse de mi cuerpo, de mi mente, de mis emociones, de mis pensamientos, de mis actitudes, de mi conducta, que comienza no siendo pecaminosa, pero que puede terminar, si queda fuera de control, en una actitud pecaminosa. Si nosotros no prestamos atención a aquellas situaciones que podrían contaminarnos, eventualmente vamos a debilitarnos hasta cambiarnos. Una persona que deja de congregarse, créame usted o no me crea, en su fisionomía comienza a cambiar. Si ya asistiendo y estando expuestos a la palabra de Dios, muchas veces nos vemos al espejo y decimos, ay, nanita. Bueno, cuando la naturaleza del Espíritu comienza a ausentarse de nuestra vida, porque ya no leemos la Biblia, porque ya no oramos, porque ya no estamos expuestos a la predicación, porque ya no pasamos tiempo en oración, nuestro rostro, nuestra expresión, nuestra manera de ser se percibe distinta. Ya no eres la misma persona que, aunque imperfecta, conocí cuando ibas a la iglesia. Porque ninguno de nosotros puede argumentar o defender su perfección. Pero si nos alejáramos de Cristo, créame, se notaría aún más. De verdad. Ahora surge la pregunta obligada. ¿Qué cosas podrían estar contaminándonos? Y aquí le tengo una lista de cosas que pudieran estarnos contaminando y que en inicio no son pecaminosas, no son abiertamente pecado. Porque puede haber una justificación detrás de ese pensamiento, esa emoción que es netamente humana. El problema es no controlarlo y dejar que mi corazón sea campo fértil para esas emociones, para esos pensamientos, y entonces todo dentro de mí comience a corromperse y yo termine en una posición pecaminosa. El ejemplo más claro que quiero rápidamente mencionar es el ejemplo de Abel y su hermano Caín. Usted conoce la historia. Caín decide asesinar a su hermano. ¿Por qué? Por emociones y pensamientos no gobernados. ¿No jugaban de pequeños y lo compartían todo y tal vez se peleaban y tal vez correteaban, pero al final se veían como hermanos? ¿Qué fue lo que produjo ese quebranto en Caín para provocar la muerte de Abel? Una decepción, un sentirse menospreciado, un sentimiento no sano, un pensamiento no correcto. Y entonces él comenzó a sentir muchas emociones dentro de su corazón, muchos pensamientos en su mente, hasta que surgió una idea: matar a Abel. Y no crean que se atravesó la idea y fue corriendo por la piedra con la cual lo mató. No. La cultivó, la cuidó. Y esa idea comenzó a echar raíces hasta que se convirtió en una convicción. Y entonces afloró el concepto: es mejor que él muera a que siga viviendo. ¿Qué lo generó? ¿Qué lo produjo? Algo que en inicio no era pecaminoso. ¿Cuántas veces hemos sentido, tal vez en una competencia, en un juego de azar, en un partido de fútbol, que no merecíamos perder y perdimos? Pues ya, total, perdí. Regenero mis pensamientos, cambio mis actitudes y sigo adelante. Pero cuando seguimos continuando, no, es que yo no merecía perder, yo no merecía perder, yo no merecía perder y no merecía perder, y continúo sobre esa idea, comienza a gestarse una emoción no sana. ¿Qué cosas podrían estar contaminándonos? Enojo.
Yo le hago una pregunta. Sabemos bíblicamente que enojarse no es pecado. Para quien a usted le pregunte y le diga, ay, que no eres cristiano, ¿por qué estás enojado? Pues dele una respuesta, estoy enojado por esto. Pero si usted ya vive enojado, ya usted está teniendo un problema con una actitud no gobernada, con una emoción no controlada, con un pensamiento no sano, que puede llevarlo a un punto donde se comprometa su estabilidad espiritual. Hablábamos de Caín, terminó asesinando a su hermano. ¿Por qué? Pues porque comenzó enojándose. Porque Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín. ¿Por qué? Él sabía por qué. O sea, ignorante no era. Adán les enseñó a ambos qué es lo que Dios pedía como sacrificio. Y Caín quiso innovar. Pero los mandamientos de Dios no son para innovarlos, son para practicarlos. Y Dios le dijo a Caín, no, así no. Yo no lo ordené así. A ti sí te recibo tu sacrificio. Y se enojó. Y también se sintió triste. ¿Cuántas veces estamos lidiando con estas dos emociones que pudieran ser la base o el fundamento de muchas actitudes que nosotros son incorrectas? Mira, como humanos estamos expuestos a situaciones que nos hagan enojar. La Biblia lo permite y dice la Escritura, enójate, pero no peques. Y luego añade, no se ponga el sol sobre tu enojo. Es decir, no permanezcas más de 12 horas molesto, porque eso es lo que es como se mide un día en la cultura de los judíos. No piense que 24 horas, porque pues, entonces no permanezcas mucho tiempo molesto. Siendo honesto con usted mismo, ¿cuánto tiempo lleva molesto por una situación que ya ni siquiera le importa, pero sigue molesto? Por el novio de secundaria, ya hasta tiene 6 hijos por allá y vive en otro lugar y sigue molesto. ¿Pero por qué me cortó? ¿Por qué? O la tristeza. Algunos están lidiando con la tristeza. Y ya la situación de alguna manera ya debería haber sido desahogada de nuestra vida, pero hay cosas que continúan todavía manteniéndola arraigada. Le pongo un ejemplo muy humano, la pérdida de un ser querido. Lleva un proceso de duelo, es lo natural. Pero si usted vive esclavizado a ese recuerdo del ser amado, usted ha generado una atadura espiritual dentro de usted. Le pongo el ejemplo bíblico. Saúl era amado por Samuel y cuando Dios lo destituye como rey, Samuel llora y llora y llora por Saúl hasta que Dios le tiene que decir, hey, o sea, ¿hasta cuándo vas a seguir llorando por él? Ya fue, a lo que sigue, tienes más cosas que hacer, tienes una vida por delante, ya. ¿Y cuántos cristianos están abrazando la tristeza y no experimentan el poder que hay en el gozo del Señor porque siguen abrazando la tristeza y lo justifican en un sentimiento? Y no es que uno no tenga alma, no es que uno no sienta, pero mientras más rápido digieras tus crisis, más libre podrás estar para emprender la siguiente etapa en tu vida, el siguiente proyecto, lo siguiente que venga a ti. La decepción, ¿cómo la manejamos? Puede ser justificable que alguien nos decepcione, pero ¿vamos a vivir con incertidumbre toda nuestra vida? ¿Se da cuenta? O sea,
Enojarme no es pecado. Estar triste no es pecado. Decepcionarme no es pecado. Pero el problema es que si yo no controlo estas situaciones, me van a controlar a mí, y entonces puede ser que sí me lleven a una posición pecaminosa. Los celos. Hay celos que son justificados, hay celos que son imaginarios, pero finalmente son parte de nuestras emociones. El problema es cuando o eres mía o de nadie más, y entonces saco el bat y te acabo a batazos porque me dijiste que me vas a dejar. Lo estamos viviendo en este tiempo. Personas que sin miramientos envenenan a sus hijos y se suicidan. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió ahí? ¿Estaban hundidos en el pecado? No, comenzó como una emoción, como algo que no era pecaminoso. Terminó convirtiendo a esta mujer ese sentimiento de decepción, de soledad, de enojo, de tristeza, o a este hombre en un asesino, el que quemó a sus hijos. Nos justificamos en que hay envidia de la buena. No, envidia es envidia. La envidia de la buena no existe. Ay, es que siento envidia, pero es de la buena. Oh. Envidia es envidia. Aprendamos a diferenciar entre el celo y la envidia, porque no tienen lo mismo, aunque se confunden. Los celos están referenciados con posiciones, la envidia con posesiones. Celos, posición; envidia, posesión. ¿Ok? Puedo tener envidia de la casa de alguien, pero celos respecto de la posición de alguien en la vida de alguien a quien yo quiero. ¿Comprende la diferencia? Celos son posición y envidia es posesión. El desánimo. ¿Cuántos nos hemos sentido desanimados? Todos. ¿Es pecaminoso? No, no lo es, pero si no lo controlas, puede llevarte a un punto en el que coloque tu vida en un grado de riesgo, inestabilidad, y a la postre solo necesites un pequeño empujón para verte en una situación de pecado. ¿Sabe que un altísimo porcentaje de pastores caen en situaciones de inmoralidad sexual por desánimo? Ay, pues yo no me imagino que estuviera tan desanimado. Bueno, es el origen. Es el origen. ¿Sí? Un altísimo porcentaje de líderes y pastores caen en inmoralidad sexual por desánimo ministerial. Usted no lo va a comprender hasta que sea pastor, hasta que lo entienda y tenga que enfrentar el desánimo y buscar la manera de sacudírselo lo antes posible de su vida, porque el desánimo nos golpea bien seguido. Porque hay muchos pastores que han terminado suicidándose. Tal vez no terminaron en una relación homosexual, no terminaron en una relación heterosexual, o simplemente no huyeron, prefirieron suicidarse. ¿Por qué? El desánimo. ¿Es pecaminoso sentirse desanimado? No, pero terminó quitándose la vida. ¿Qué pasó? La preocupación. Todos nos preocupamos, todos en algún momento hemos sentido la preocupación. Pero acuérdese usted cuando Jesús habló sobre la semilla que cae en el terreno entre espinas, y dice que ésta comienza a germinar, pero los afanes de la vida y las preocupaciones ahogan la semilla. ¿Es pecaminoso preocuparme? No, es natural, es humano, pero si yo no lo controlo puede generar incredulidad, y la incredulidad sí es un pecado. El resentimiento. Es que ese hermano, mira, de verdad lo veo y trato de imaginarme a Jesús en su rostro, pero no puedo, veo el mismo demonio. Es más, yo creo que es el anticristo.
Puede comenzar siendo una emoción, pero ¿sabes que la persona más afectada de ese sentir eres tú? Porque la otra persona ni en cuenta. Ni le va ni le viene si le caes, si no le caes, pero quien se está lastimando con esa emoción es el que la está tolerando y solapando en la mente y en el corazón. Todos hemos sentido resentimiento, justificado muchas veces. El punto aquí es que, justificado o no, no lo permitamos en nuestra vida. El problema de muchos cristianos es que sí pueden decirle no a la pornografía abiertamente, ¿verdad? No, pero ¿qué tal tienen de rencores en el corazón? No es abiertamente pecaminoso tener resentimiento contra alguien, pero te puede llevar a una condición pecaminosa. La mujer que determina serle infiel a su esposo porque la ha maltratado por toda la vida, considera que es un derecho que ella tiene, dado el resentimiento que hay en su corazón. ¿Comprende? Tener resentimiento no necesariamente es algo pecaminoso, pero puede llevarte a ese punto. La ofensa. Es natural que nos sintamos ofendidos. Alguien tal vez no nos extiende la mano o alguien no corresponde al trato que le estamos brindando. Nos ofende. Pero, como ya mencioné anteriormente, eso inicialmente no puede ser pecaminoso, pero si no lo controlo, puede llevarme a un punto donde sí lo sea. Y finalmente la culpa. Este es un lastre muy silencioso con el cual muchos cristianos están batallando en sus vidas íntimas. La culpa. Y en este sentido quiero mencionar este aspecto no como meramente algo superficial, pero más bien como algo que sí tenemos que considerar con seriedad. Si tú estás sintiendo culpa respecto de una situación vivida y que tú mismo la provocaste, pero que ya te arrepentiste y no puedes ser libre de la culpa, esa es evidencia de que hay una cadena espiritual atormentando tu vida. ¿Qué tengo que hacer? No solo con esta cadena, sino con todas las demás. Tengo que ir al Señor y tratar ese aspecto no superficialmente, sino haciéndome responsable delante de Dios por lo que sucedió y que me carga culpa. ¿Cuál es la evidencia de que he sido liberado? La culpa se ha ido. Y tenemos que aprender a vivir sin culpas. Tal vez sí lo provocaste, quizá no, quizá fueron sentencias que la gente escupió sobre de ti. Y poco a poco te las fuiste creyendo, fuiste amoldando tu vida a ese recipiente en el cual la gente arrojaba sus sentencias. Y hoy te sientes culpable por todo. No estoy exagerando. Hay personas que íntimamente se sienten culpables porque su cónyuge no sea feliz. Se sienten culpables porque su cónyuge les sea infiel. Se sienten culpables porque sus hijos sean desobedientes. Se sienten culpables por llevar malas notas. Se sienten culpables por no tener un CI, un coeficiente intelectual que raya en supergenio. Se sienten culpables por no tener una posición económica hiper holgada. Hay cosas que quizá nosotros produjimos por causa de descuidos, y habrá cosas que no tuvimos nada que ver y que simplemente abrazamos una sentencia que no correspondía con lo que en realidad nosotros éramos, pero fue fácil abrazarla para autocastigarnos de todo lo anterior que ya sentíamos en nuestra vida.
Hay personas que están enojadas consigo mismas. Y la forma de desahogar ese enojo, esa frustración, ese desánimo es teniendo resentimiento para consigo mismos y cargando culpas que no corresponden con ellos. Hay hijos que se están culpando de la separación de sus padres. Personas que, lejos de estar experimentando una vida plena, una vida libre, una vida feliz, no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque hay cosas, pensamientos, emociones que están estorbándome. El apóstol Pedro por eso dice: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Es humano sentirme de determinada manera. Enojado, triste, decepcionado, sentir celos, sentir envidia, sentir desánimo, estar preocupado, sentir resentimiento, sentirme ofendido, sentir culpa. Es humano en su determinada medida. Pero cuando eso ya comienza a contaminar tu corazón, ya no es sano, ya no es puro. Y puede comenzar a corromperte y cambiarte en alguien que no eras. Un día escuché a una persona decir la siguiente frase. Y esa persona dijo: pórtate mal para que cuando te portes bien valoren. La realidad es que no necesitamos llegar a un punto de corrupción tal que seamos un problema para otros. Si podemos, en un inicio, ser solución a nosotros mismos. Algo te provoca enojo, trabaja con ello. Algo te provoca tristeza, trabaja en ello. Te provoca algo de decepción, trabaja en ello. Celos, envidia, desánimo, preocupación, resentimiento, ofensas, culpas, trabaja en ello. Tú y Dios, pídele al Señor que Él comience a hacer la obra en ti. Y si para ti no es suficiente, acércate a alguien, como decía esa campaña de los 80s, a alguien al que más confianza le tengas y cuéntaselo. Es una cuestión de no pecado. Con que alguien más ore por ti, Dios te dará vida. ¿Sabes qué? Me he estado sintiendo triste. ¿Quieres que oremos? ¿Sabes qué? Me he estado sintiendo con algo de resentimiento en mi corazón. ¿Me ayudas a orar? Sí, oro, pero cuéntamelo todo. No, esa persona está mal. O sea, no. Búscate otra persona de tu entera confianza que no necesite explicaciones. Las personas que más explicaciones requieren son las personas que menos confianza te tienen. Para quien valga tu dicho, vale tu confianza. ¿Comprende? Entonces trabajemos en nosotros, y si no podemos, busquemos a alguien en quien podamos depositar nuestra confianza y abrirle el corazón. Esto me pasa, esto estoy sintiendo, esto me está sucediendo. O fíjate que tuve un día muy malo y es que el que actúen de esta manera a mí me molesta, bla, bla, bla. No sirve hablar, expresarlo en lugar de arrastrarlo. Concluimos con esta porción de 2 Corintios capítulo 7 verso 1. Y dice el apóstol Pablo a los corintios: como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. Hoy tratamos de estos aspectos, estas cosas que contaminan el espíritu, el alma, la mente. ¿Para qué cosa? Para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Hace mucho tiempo di una clase acerca de la santidad. Y el argumento inicial es que la santidad siempre nos es imputada, nos es dada de parte de Dios. La santidad no surge de nosotros porque no somos santos. Viene de Dios.
Pero hay dos aspectos muy interesantes de la santidad, y el primero es que nos es dada de parte de Dios, pero debe de ser puesta en práctica por nosotros. Y ahí se habla de voluntad. ¿Para qué? Para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. ¿Que no es plena? Sí, pero necesita ser completa. Porque no somos robots, porque somos gente que tiene libre albedrío y capacidad de decisión propia. Por eso la santificación que Dios nos da es absoluta, pero debe ser completada. ¿De qué forma? Poniendo mi voluntad en sus pies. Amén.